Jóvenes, el día de hoy vamos a terminar el tema de madera viendo lo que serían las principales y tradicionales uniones en madera. ¿Qué es una unión, un ensamble, una junta, un empalme de madera? Cada lugar le da un diferente nombre o cada persona utiliza de acuerdo al concepto a diferentes situaciones. En carpintería, lo que es el ensamble o ensambladura, unión o enlace de tablas, es una unión o enlace de tablas y maderas unos con otros para fabricar muebles, estructuras o elementos de madera. Estos ciertos tipos de ensambles emplean grapas, clavos, adhesivos, lo que serían colas o cualquier otro tipo de pegamento. Existen varios tipos de ensambles o ensambladuras, como lo dice ahí. Existe la ensambladura de cepo, así se llama, al modo que asegura muchos maderos agarrándolos con un cepo. Nosotros lo conocemos normalmente con espiga. Ensambladura de cola de Milano, en la que se encaja una pieza cortada de modo que precisamente parezca, es una cola en forma oblicua o de golondrina con una muesca y es perfecta para ciertas uniones. La ensambladura a dientes, que sirve para empalmar dos maderos haciendo un extremo con dentones, es decir, que está dentada. También viene la ensambladura media madera. En este caso sí se va a requerir unirla con alguna especie de tornillos o un encamisamiento con pernos. Y ensambladura cuadrada, la que se hace con caja y una espiga. Y ahorita vamos a ir viendo cada una y cómo se va a ir ocupando. Los tipos de uniones normalmente se clasifican en tres tipos: los irreversibles, los reversibles y los desmontables. Lo que son los irreversibles son los que ya no pueden ser desmontados, quedan completamente unidos. Los reversibles son los que permiten el desmontaje, ¿sí? Y se puede hacer esto repetitivamente. Los desmontables permiten reiterar las operaciones de montaje y desmontaje las veces que sean necesarias. Normalmente se ocupa en lugares que son únicamente temporales y no en lugares que van a quedar ya completamente solidificados. Estas uniones las vamos a dividir en tres grandes grupos: juntas, ensambles o empalmes. Las juntas es la unión de dos o más maderas por sus caras o cantos. Tienen como finalidad ensanchar la madera. Normalmente se hacen simples mediante una cepillada y una encolada y pueden estar reforzadas las juntas por tornillos, tarugos o también conocidos como taquetes o espigas, lengüetas, ranuras y lengüetas con ingletes. Y pues vamos a empezar precisamente con la junta. Las juntas simples, como se ven, son una unión para poder ensanchar o hacer cambio de lugar en la madera, como lo podemos ver. Es una unión poco resistente que va a depender del espesor de las piezas unidas y del adhesivo ocupado. También se le pueden agregar juntas con tornillos, como lo podemos ver. Hay diferentes clases de tornillos con los cuales lo podemos ir este, ir fomentando que tenga una mayor resistencia. El trabajo de este elemento normalmente trabajan en corte, entonces por eso no son tan resistentes como otros ensambles. Hay que tener cuidado qué tipo de tornillo hay que colocar. Lo recomendable es primero hacer una pequeña abocardado antes de colocar el tornillo, porque si no, es posible que el tornillo raje la madera. Hay que hacer un pequeño cálculo de escuadría para que eso no pase, es decir, para que el espesor sí permita el paso del tornillo o de un clavo. Viene después lo que es la junta entarugada, o también conocida con espigas. Precisamente se ocupan tarugos o espigas. Hay algunos que son cilíndricos completamente y otros, como en este caso, que son estriados. El diámetro de la perforación permite que el tarugo sea insertado manualmente y el pegamento solo va en los tarugos y en las perforaciones. La separación de los tarugos debe ser más o menos a cada 15 centímetros y un tarugo debe de quedar embutido por lo menos 2 centímetros y medio en el canto del tablero y a no menos de 5 centímetros con respecto a la esquina. Si se dan cuenta, en este caso son 5 centímetros de la esquina y a 2,5 centímetros del canto para que tenga un buen nivel. El espesor del tablero recomendado para ese sistema son centímetro y medio y el diámetro exterior del tarugo normalmente vienen de 8 a 10 milímetros. Los pueden comprar o los pueden hacer, no hay ningún problema. Si van a hacer si la espiga va a ser un taquete cilíndrico, se recomienda que el orificio sea un poco menor que el taquete para que cuando vaya entrando el taquete vaya teniendo presión.
o encolar lo suficiente para que pueda lograr esa misma situación. Después viene la junta con esquina con ingletes. A diferencia de los elementos anteriores, aquí el corte se hace a 45 grados. Esto va para los que me hayan preguntado por qué muchos cortes se hacen a 45 para hacerlos, para que siga siendo la longitud. Aquí se ve en el corte B, aquí abajo, si lo logran ver, el corte se hace 45 para que el área que vamos a tener de contacto sea mucho mayor. Cuando normalmente se unen de manera recta, como se puede ver en la figura A, la cantidad de área de unión es mínima, por ende, después de cierto tiempo se despegan. Para evitar eso, mejor se recomiendan que los cortes sean a 45 grados, aumentando el área de contacto. Y al aumentar precisamente el área de contacto, esto nos permite que puedan incluso entrar algunos ingletes, es decir, algunas uniones como pueden ser alguna espiga o algún tarugo que pueda unir elementos con los dos elementos. Las juntas con esquinas, pero con ingletes o lengüetas, normalmente los cortes se les hace un pequeño machimbrado, en este caso solo la parte hembra a ambas reglas, es decir, quedan las dos partes con una cavidad aquí para que puedan recibir. Y por último se le ingresa un inglete o una lengüeta que pueda unir. Por ejemplo, en este caso que es una esquina, la lengüeta es triangular. Esta suele trabajar para algunos marcos de puerta. No se recomienda para que trabaje bajo corte, porque en esta posición, si yo aplicara una fuerza, se rompería completamente el elemento. Si nosotros ponemos aquí una carga, esta lengüeta va a fallar debido a que tiene muy poco espesor. Lo recomendable es que no trabaje de esa manera y que trabaje por compresión pero lateral, es decir, que afecte directamente al marco. Las juntas rebajadas, este elemento sirve, es un elemento de mayor resistencia. Se realizan rebajes en forma de L en cada uno de los extremos del tablero. La profundidad normalmente puede ser desde la mitad o hasta tercera cuarta del tablero a cortar. Y en general se pegan directamente. Se hace un pequeño corte, como se puede ver. Aquí está. Se hace en forma de L. Aquí se ve la L cómo está formada. Y la otra tiene una L inversa. Las dos se conectan y tienen una gran cantidad de carga, debido a que la unión no es tan sencilla como las demás. Bueno, vamos ahora con la junta de ranura y lengüeta. Combina la unión de ranura en un elemento y de rebaje en otro. Este es muy común. A esto lo conocemos como machiembrado. Aquí estamos viendo, jóvenes, un machiembrado precisamente. Aquí estamos del lado derecho viendo la hembra y del lado izquierdo, perdón, viendo el macho. La unión es directamente una sobre otra. Trabajan perfectamente de manera longitudinal. Se hacen paralelas a las vetas y no perpendiculares, porque si no, si se hace perpendicular, esta lengüeta que le queda es muy fácil que se rompa. Por eso se hacen paralelas a las vetas, es decir, que las vetas van a ir así para que precisamente no tenga mayor resistencia tanto las ranuras como las lengüetas. Se encolan normalmente, o si no, ya lo vimos en el proceso para hacer los frisos, normalmente se le pone una grapa para poderse unir. Viene también lo que se conoce como junta con cola de Milano, que es de las más resistentes, es muy común encontrarlas en algunos cofres antiguos. Si lo podemos ver aquí en la imagen, la cola de Milano no es una ranura normal en L o con forma ranurada, sino que estamos viendo una unión que tiene una cola como en forma de pato, aquí se ve. Es un trapecio inverso y tanto el macho es un trapecio inverso como la hembra es un trapecio inverso. No van a entrar de manera sobrepuesta, sino que tienen que entrar de manera transversal, como lo estamos viendo en este caso. Para que la unión sea mucho más fuerte, se recomiendan que no sean tan delgados los elementos, dependiendo del tipo de elemento que se va a ocupar. Por ejemplo, en el marco de una puerta, si se quisiese un marco de puerta muy sólido, esa sería una excelente unión para poder utilizar. Bueno, también viene lo que serían el uso de traseras o elementos de unión mediante lengüeta. En este caso, si tuviéramos que unir dos tablas de manera esquinada, se le puede colocar un respaldo.
Ese respaldo puede ir directamente ajustado a las dos caras, como se puede ver en la figura de trasera sobrepuesta. Puede que le quedar interna, es decir, con un pequeño ranurado. Aquí no sé si logran ver un ranurado en ambas partes y sería trasera con apoyos, como lo podemos ver en esta última imagen, o con un par de elementos o tacones que podemos ocupar. También se le puede hacer una ranura interior y en ambos casos esta tabla va a servir de unión para que no se pueda abrir. Normalmente se ocupa en muebles o en repisas. Cuando se quiere hacer una repisa y no se quieren ver tantos elementos, por ejemplo, o que se vea algún ángulo para poder fijarla, lo que sería la estantería, se puede ocupar ese tipo de elementos y al ser madera sigue siendo el mismo material y no cambia en disposición ni en estética. Bueno, vamos con el segundo punto, que son los ensambles. Los ensambles reciben el nombre de los ensambles o ensambladura a cada uno de los sistemas utilizados para unir entre sí los componentes de un conjunto de carpintería o de madera en este caso. La unión por ensamble es unir dos piezas de madera, cada una con picos cuadrados sobresalientes diferentes, una al contrario de la otra, y que coincidan entrelazando sus puntas y haciéndola una única pieza. Existen muchas técnicas y vamos a ir a ver algunas de ellas. Algunas requieren clavos o tornillos y otras no lo van a requerir. Algunas van a requerir incluso un encamisado, que es colocar un par de placas de acero, como vamos a ver al final de las uniones, y con unos taquetes para que el cambio de módulo de elasticidad del metal no afecte al poco módulo, al bajo módulo de corte que va a tener, por ejemplo, la madera. Los ensambles, como lo podemos ver, aquí tenemos algunos que conocemos a media madera. A media madera es cuando se hace un corte en forma de L, como lo podemos ver, a media madera, es decir, que se mide 10 centímetros, 5 centímetros y 5 centímetros el corte y van directamente conectado el ensamble. Después, sobre el espacio de la unión, se le puede colocar uno o dos o tres tornillos, dependiendo del espesor que tengamos, y ya con eso la unión es bastante fuerte. Esta unión a media madera se puede colocar en las esquinas, incluso para seguir un tramo, se puede colocar a medias maderas para hacer un cambio de dirección, por ejemplo, en alguna viga de sobrepiso, o también se puede hacer ese tipo de ensambles a media madera en forma de X o cruz, como lo podemos ver acá, con dos cortes triangulares en ambas tablas. Igual responde a una gran integridad física. Viene lo que se conoce como ensamble a caja o espiga. Se hace un pequeño agujero y viene la espiga. Esto normalmente lo podemos encontrar en muchas sillas o muebles de madera que hacen las espigas y va directamente el elemento. Se encola, no lleva ningún tipo no lleva ningún tipo de tornillo, únicamente es el encolado que va a llevar. El ensamble por cola de Milano, aquí tiene la cola de Milano, aquí se ve la forma de la trapecio inverso y aquí está el trapecio inverso de manera de macho. Y el ensamble de caja visible, es decir, aquí tenemos una ranura en forma de L y aquí está el ranurado para que se pueda unir. También pueden existir algunos otros tipos de ensamble de caja con espiga, como lo podemos observar. Algunos que tienen formas más sencillas, que son una vil espiga, como forma de machimbrado con su ranura, o algunos que tengan algunas reducciones de un lado o del otro para poder generar mayor área. Entre más área tenga la unión, mejor va a trabajar. En este caso viene la otra, que es una unión por una ranura con espiga, que en el centro tiene un orificio en ambos elementos para poder colocar un tarugo o un taquete para poder tener mejor unión. Cuando se hacen todo este tipo de uniones, si se le va a poner un taquete, el taquete tiene que ser siempre de la misma madera a utilizar, debido a que las características de una madera van cambiando. No todas las mismas maderas tienen los mismos módulos de corte, tensión, compresión o elasticidad. Entonces, como no tienen todos los mismos módulos, lo recomendable es que se ocupe la misma madera para que si el ensanchamiento o la dilatación sean todos exactamente en el mismo tamaño y no afecte al ensamble o a la estructura. El ensamble en cola de Milano, como lo podemos ver aquí a media madera, o también lo podemos ver las otras uniones a media madera que podemos ocupar en las esquinas o longitudinales. Vienen lo que serían los ensambles superficiales, son piezas superficiales generadas con una superficie, la mayoría tienen espigas. Estos van a trabajar principalmente a compresión, es decir, van a ser muy útiles para colocar columnas. Normalmente se hacen maderas macizas. Siempre que ustedes quieran colocar una columna de madera, estas son el tipo de espigas recomendadas
¿Por qué se ocupan las espigas? Porque es común que podamos necesitar alguna columna de alguna altura mayor a 2 metros, 3 metros. Y si no tenemos el polín suficiente para tener nuestra columna, entonces vamos a tener que hacer un ensamble entre dos elementos. Se pueden ocupar estas. Las primeras serían la espiga sencilla, una ranura cuadrada con una espiga cuadrada, circular con circular, a media madera con tarugos de madera, con un pico de flauta, que lo pueden ver aquí, que es una pequeña pendiente en ambos elementos. Se cortan estos elementos, este corte se hace en una tabla, este corte se hace exactamente en la misma, igual de la misma manera. Y por último, el de horquilla, que literalmente es un machimbrado que entra vertical, pero se coloca un tarugo para que no se pueda mover de manera transversal. También se puede hacer un corte a media madera sesgado, como lo podemos ver. Este es fundamental para ocuparlo principalmente en vigas entre piso. Se hace el corte o a 45 grados, como vemos en el inciso A, o con dos cortes, en este caso a 60 grados, y con un corte a lo largo. Esta longitud que estamos viendo entre cada corte o cada sesgo, se hace un pequeño cálculo para saber cuál es lo más recomendable, hablando de una viga. En el caso de otros elementos, pues no sería necesario. Siguiendo con ese tipo, existe la de horquilla. Vemos ahí la ranura y el machimbrado. La de horquilla sesgada, a doble espiga, una espiga alternada, como lo podemos ver en la parte central de nuestro figuro, con una horquilla combinada, mostrando cortes diferentes. Incluso este tipo de uniones, si ustedes los dejan en una cara vista, pueden ser parte del mismo elemento de entramado que puedan tener en su misma edificación. Y con dientes triangulares que podemos ver cómo se puede ir cerrando. Algunas personas hacen frisos con estas imágenes y las uniones las dejan visibles para que se puedan observar dónde están las uniones y piensen que es un elemento más estético, más que realmente sea un elemento de unión. Van a venir otros tipos, como lo estamos viendo, de ensambles, de madera con cuarteles, de dientes alternos, dientes de cruz, un pico de flauta combinado. Si estamos dando cuenta, de vez de que sea solo un pico, son dos picos. Una de cola de Milano para compresión. Un rayo de Júpiter. El rayo de Júpiter es una unión muy parecida al sesgado. Aquí se ve cómo se ve el rayo de Júpiter. En este caso se ocupa una cuña como unión. Y aquí tenemos un par de tornillos que sirven para ensanchar el elemento. La horquilla postiza y por último una cola de Milano puesta o cola de Milano combinada, que son dos que entran de manera transversal y la unión es muy muy fuerte. Por último, vamos a terminar con los empalmes. Los empalmes realizados en madera sirven para prolongar su sentido longitudinal, reciben el nombre de empalme. Resuelven la continuidad de las piezas cuando ya no nos ajusta el material. Esos tipos de uniones también se realizan con más frecuencia en la carpintería para armar lo que serían techos, para la construcción de pies derechos, es decir, también de cimentación, o lo que sería techos y armaduras en madera. Al seleccionar un empalme se tendrá en cuenta si las maderas empalmadas trabajan de cara o de canto, vertical o horizontal, y también depende mucho de la veta que vamos a tener, ya que su comportamiento depende de cada elemento y de cada forma de expresarlo. Viene primero a tope con brida, ahí están viendo una brida de metal, y la unión es con puros pernos. Únicamente tenemos un corte longitudinal recto y se unen. ¿Quiénes están trabajando acá? El trabajo lo están haciendo los tornillos. Es recomendable el cálculo de espesor tanto de la madera como el cálculo de espesor de los tornillos, porque si no, unos van a rajar a los otros. Viene el sunchado, que es literalmente la colocación de un anillo de acero. Este anillo de acero entra de manera caliente. Eso hace que aumente el tamaño del anillo. En el momento que entra la madera, se empieza a enfriar por contacto con la madera y al llegar a su punto exacto, se enfría bruscamente, entonces al percibir precisamente este enfrío, reduce su tamaño, es decir, que tiene una dilatación. Al enfriarse se reduce al tamaño original y produce precisamente ese función de cinchado. Le hace una pequeña cintura a la madera que no permite después de que se pueda romper. A media madera, utilizando pernos de sujeción. Esto es muy común principalmente en algunas vigas.
muy sencillo de hacer. Ustedes ven la media madera, el corte en forma de L y pernos de sustentación que van a dar mayor equilibrio al elemento. El mismo tipo a media madera, pero ahora de manera sesgada. Aquí ven los cortes a 60 grados, uno, otro, y sus pernos de sujeción. Los ensambles en compresión, como lo pueden ver en la parte inferior. Aquí ven ensambles a compresión, pueden haber de caja o espiga, o de manera espiga con barbilla. A este elemento se llama con barbilla. Aquí está cuando se une la caja, por ejemplo, en una viga, por ejemplo, con una columna. Y aquí está en forma de barbilla. Esta unión se le conoce como forma de barbilla. A esta unión. Es importante dejarle esta barbilla a esta viga. Aquí tiene hendidura para que esta madera, este pedazo que ustedes están viendo acá es de la misma madera que tiene la viga. No permite que la varilla que está de manera inclinada se corra. Y para que estén unidas siempre se recomienda un encamisamiento como lo están viendo con una brida y con pernos de sujeción. Ensambles por tracción. Aquí estamos viendo algunos de ellos. Esos trabajan por tensión. Pueden ser jalados. Debido a la cola de Milano no se permite, no se desensambla. Los podemos ver aquí como lo estamos viendo en este entramado, en este techo. Aquí estamos viendo dos barbillas y también dos elementos por junta media y por cola de Milano, que se pueden observar aquí en el centro. Aquí vemos otros ejemplos, cómo se puede ir ocupando. Existen también otros ensambles a cola de Milano. Esta es una cola de Milano circular sobre una vigueta y entra de manera longitudinal. Es importante todos este tipo de uniones porque, por ejemplo, aquí estamos viendo una viga para, por ejemplo, para una iglesia con un gran espesor. Se le hacen esas pequeñas ranuras y ahí vamos a ir colocando lo que sería el demás entramado de nuestro techo, por ejemplo. Aquí tenemos una doble ranura, tenemos una ranura sesgada, como lo podemos observar. Aquí está la ranura sesgada. Y esa ranura sesgada queda dentro de una ranura en forma de machiembrado. Esta viga tiene una ranura donde está soportando completamente a la viga central. Entonces no permite ni que se pueda mover el ensamble, ni que pueda haber un movimiento transversal. Cuando es necesario, hay veces que es necesario hacer un acoplamiento. Los acoplamientos se pueden hacer mediante forma dentada o de manera con brida, es decir, con pequeños taquetes insertados dentro del elemento. Para algunos, no tienen, para algunos es importante conocer también cuáles serían las definiciones comunes que vamos a tener en alguna construcción en madera, hablando en construcción. Esto ya lo van a ver en estructuras uno, pero para que entendamos, se va a llamar friso a lo que vamos a tener con respecto a desde el piso hasta, o en el entramado del piso, aquí se ve friso, puede ser en piso o en muro. Jabalcón son esas pequeñas uniones que vimos tanto en las puertas como de manera inclinada para unir a lo que serían balcones. Las vigas, pueden haber una viga maestra que va en la parte inferior de nuestra cimentación, entre lo que sería la cimentación de concreto y lo que sería la parte del piso. Durmiente son las pequeñas bases, igual cuando se hace una cimentación, en este caso un poco más elevada, si no queremos gastar tanta madera, se puede hacer un durmiente, que sería solo la parte de sustentación con respecto a nuestra cimentación. Las vigas, existe también lo que sería la viga de piso, que es la que va a ir con respecto al piso, la viga entrepiso, cuando vamos a hacer un más de un nivel en caso de una construcción, la viga de cielo o viga de enrase, que es la que va a unir completamente nuestro techo. Transversalmente van a ir las cadenetas, que son vigas que van a ir de posición a posición. Para nosotros podamos hacer nuestro techo, recuerden que se puede ponerle rastreles. En el caso del techo no se llama rastrel, se llama encintado de cielo. Aquí podemos ver las pequeñas vigas, en este caso las pequeñas reglas de madera. Rastreles o encintados de cielo corresponden al mismo término. Cuando vamos a colocar vigas entre piso y piso para poder colocar el encintado
o lo que sería el friso para el piso de la parte superior, se le conoce refuerzo a ese tipo de maderas. Aquí les presento este PDF, ya lo subí a la plataforma para que ustedes puedan checar cada uno de los diferentes conceptos que ustedes van a estar viendo el próximo semestre en Estructuras 1 sobre cómo se trabaja en madera.